Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial en el cual te vengo a hablar de lo que es el Always Display o la pantalla siempre activa. Si no sabes más o menos de qué se trata todo esto, pues bueno, aquí te lo voy a explicar. Tal cual, el Always Display o la pantalla siempre activa es una función que solamente trae algunos teléfonos, la cual se trata de que... bueno, a lo que tengo entendido es que solamente es para algunos teléfonos que tienen la pantalla tipo OLED. La función es de que, por ejemplo, se encienda tu teléfono con la hora, por así decirlo, como lo vemos aquí, pero solamente con la hora, ya que esto tal cual no está encendiendo toda la pantalla, sino solamente está encendiendo lo que es pues el apartado de la hora y ya. ¿Cómo se vería toda la pantalla activa? Pues más o menos algo así como lo tenemos aquí, ¿no? De esta manera el Always Display te va a mantener la pantalla activa, por así decirlo, siempre, pero sin gastar tanta batería, ya que solamente se está encendiendo esta sección que tenemos aquí. Bueno, ¿cómo lo activamos? Pues bueno, tal cual te digo, esto no está disponible para todos los teléfonos, solamente para algunos. Es la característica principal, por así decirlo, que he visto que comparten todos estos teléfonos, es que tienen una pantalla AMOLED o OLED, por así decirlo, ¿no? La pantalla OLED solamente significa que se encienden solamente ciertas partes de la pantalla, no se enciende toda la pantalla como si fuera una LCD. Pero bueno, ahora sí vamos con el tutorial y para que no se aburra. Teniendo lo que es tu teléfono, vamos a ir a lo que son el apartado de configuración. En este caso yo aquí en este tutorial tal cual tengo un dispositivo Poco F6. Puedes checarle si te aparece igual como a mí. Pero bueno, ya estando en tu teléfono lo que vamos a hacer es ir en el apartado de personalización. Aunque en otros dispositivos suele estar en lo que es la pantalla de bloqueo o en cuestiones de seguridad. En este caso pues es personalización. Y aquí tenemos la opción, mira, la tenemos aquí, pantalla siempre activa. La función puede venir con este nombre o puede venir con el nombre de Always On Display, ¿no? O sea, siempre en pantalla. Pantalla siempre activa, y en algunos teléfonos ya te deja personalizar lo que es la pantalla siempre activa. O sea, anteriormente solamente te mostraba la hora, pero ahora lo que puedes hacer es cambiar o personalizar esta cuestión de la hora. La primera opción es la opción que me viene con el tema que le he puesto a mi teléfono, pero igual podemos poner ya sea como por ejemplo algún logo. Esto lo puedes jalar directamente desde tu galería, o podemos poner cualquier imagen, ¿no? Lo más recomendable pues sería que vieras la hora, pero pues si le quieres personalizar a algo que tú quieras, pues tal cual está totalmente correcto. Por así decirlo, mira, podemos poner este reloj blanco, así es más o menos como se vería. Podemos cambiar los estilos en la parte de abajo, cambiar los colores, que en lugar de blanco sea morado o cuestiones así, ¿no? Y ya nada más le daríamos en aplicar. También tenemos pues aquí cuestiones, por así decirlo, como mascotas o de este tipo, mira, como flores o no sé qué sean estas cuestiones, como fractales, cuestiones de hora. Aquí hay un planeta, aquí hay como un astronauta, flores, un cactus, lo que tú quieras. Y hay distintos, o al menos en mi teléfono tiene distintos métodos de activar lo que es el Always Display, ¿no? Si nos vamos en el apartado de arriba, como lo ven, dice mostrar elementos. Bueno, a ver si enfoca la cámara, ahí está, mostrar elementos. Pero aquí está la opción que podemos activarlo. O sea, se va a activar durante 10 segundos después de que hayamos tocado la pantalla. O también tenemos el modo inteligente, que supuestamente es cuando alguien mire la pantalla se va a activar lo que es el Always Display, ¿no? En este caso mi teléfono trae estas opciones. Tú puedes ver si las trae o no. Ya, le daremos en el inteligente para que se active cada que alguien vea la pantalla. Y listo, te digo, ya aquí lo podemos configurar como tú quieras. Supongamos que quiero pues que se vea el logo, ¿no? Aquí tenemos el logo, le damos en aplicar. Ahí lo tenemos, ya se aplicó mi logo. Y ahora cuando bloqueemos la pantalla se va a activar lo que es el Always Display, pero con mi logo. Ahí como lo ven lo tenemos. Aquí abajo tenemos el apartado de la hora. Ven que si yo toco la pantalla pues no pasa absolutamente nada. No se activa el teléfono ni nada de eso. Y incluso se apagó, mira. Y no se va a activar al menos de que yo vea la pantalla. Bueno, en este caso, ¿no? O sea, asomo los ojos a ver si detecta, y ahí detecto los ojos. No toqué ni siquiera la pantalla. Y de esta manera pues activaríamos lo que es el Always Display. Cabe mencionar que esto pues gasta un poquito más de batería en tu teléfono, eso sí, pero es muy mínimo. Como las pantallas que te digo que son OLED o AMOLED, solamente enciende esta pantalla, bueno, esta parte de la pantalla y no todo, pues el consumo de la batería es muy mínimo. Y bueno, pues tal cual, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.